Bienvenidas y bienvenidos al ciclo de foros internacionales que organiza Comité Cerezo México y la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada, caminando hacia la definición del derecho humano a ser buscado como derecho autónomo. En este segundo foro titulado El derecho a ser buscado desde lo establecido en las convenciones contra desaparición forzada, participarán Gaby Rivera, de la Agrupación de Familiares Detenidos Desaparecidos desde la República de Chile; Mariadela Antocolets, de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, desde la República de Argentina; y Cita Loyo, de Comité Cerezo México, de la República Mexicana. Cedemos los micrófonos al moderador de este evento, quien ya tiene la voz, el doctor Alejandro Karim Pedraza. Escuchémosle con atención. La campaña nacional contra la desaparición forzada. Este evento forma parte del ciclo de foros internacionales que se titula Caminando hacia la definición del derecho humano a ser buscado como derecho autónomo. Es el segundo foro. Este segundo foro tiene por título específico el derecho a ser buscado desde lo establecido en las convenciones contra la desaparición forzada. Y le vamos a dar, por favor, la palabra a la compañera Gaby Rivera, desde Chile, por favor. Hola, muy buenas tardes. Primero que todo, Hola. agradecer a cada uno de ustedes por esta invitación tan importante. Creo que nuestro rol como familiares, pero también como dirigentes de las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos de Chile, eh, nos hace un honor estar en este, en este conversatorio que nosotros llamamos acá en Chile, sobre todo hoy día que es tan importante. Nosotros tenemos un plan de búsqueda expulsado, sobre todo eh, tratando, que es el único momento que hemos tenido de verdad que el Estado de Chile y el gobierno de Chile se haga cargo de lo que ha significado la desaparición forzada durante la dictadura cívico-militar. Así que muy importante también para nosotros estar en este panel. Eh, bueno, con María Vela ya nos conocemos hace un rato en FEDEFAM. Eh, Muy grato estar acá y esperamos tener la confianza de poder conversar de todos los temas más importantes. Lo más importante hoy día es que todo ser humano tiene derecho a ser buscado. Y eso es un lema que tenemos que tener a nivel de América Latina, a nivel del mundo, porque no solamente en América Latina las desapariciones forzadas fueron eh, desde Chile hasta México y así en todo el mundo. Hoy día tenemos este flagelo de lo que significa la desaparición forzada, así que muy agradecida por esta invitación. Por favor, compañera María Adela, tiene la palabra. Sí, cómo no. Muchísimas gracias por esta invitación. Alegría de estar, de compartir con Cita, de compartir con los otros compañeros del Comité Cerezo y de compartir con Gaby. Somos hermanas, somos compañeras de FEDEFAM. Las dos estamos en FEDEFAM, la Federación Latinoamericana de Familiares, digamos, que están unidos en asociaciones, lo más unidos posible en nuestro trabajo. Ahora, uno se pregunta cómo, digamos, cuál es el rol propio. A lo mejor Gaby se lo pregunta también porque nosotros estamos en calidad de víctimas según la definición de la Convención contra la Convención Internacional, sancionada en 2006, y nosotros estamos sabiendo perfectamente que no somos víctimas pasivas, que era el antiguo sentido de la palabra, sino que somos quienes hemos empujado las búsquedas de nuestros queridos detenidos y detenidas desaparecidas, y hemos logrado que se incorporara en los tratados, sobre todo tan claramente, más que en la declaración del año este, en 92 y en la Convención Interamericana del año 94, en la convención que llamamos nuestra, que es la Convención Internacional, ahí con toda claridad se nos pone a nosotros en calidad de víctimas, somos en calidad de víctimas. Entonces,
yo tengo varias cosas para decir, no sé si tengo que esperar a una serie de preguntas y respuestas o lanzar ya todo el rollo preparado. Esto, díganlo ustedes, cómo es el ritmo de este encuentro? Vos, Es, Alejandro, o vos, Cita. sí podemos, sí, adelante, María de la, tienes 15 minutos sin ningún problema, Ah, muy bien. para que Muy bien. puedas exponer. Sí, y después Bueno, regresaremos a la compañera lo- Gaby, yo ya bueno, bueno. aprovechando para ¿Cómo volverlo no? cíclico y que se vuelva un diálogo, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Gracias. Desde luego, está claro que que los principios rectores que editó y difundió el Comité contra la Desaparición Forzada, el Comité de Naciones Unidas, pide una rápida búsqueda con la presunción de vida. Yo sigo, al final del escrito, llego a la conclusión de que es en los principios rectores es donde está más clara la enunciación del principio, la enunciación de ese principio que conduce y que queremos que se convierta en un derecho autónomo. Ahora, esos, esos principios rectores que fueron adoptados después de un serio y largo proceso de consulta con las organizaciones, con las ONG a nivel internacional, permitió que las organizaciones mandaran sus opiniones, sus preguntas, sus dudas, y sin duda varias de esas pueden haber sido incorporadas a la definitiva versión de los principios rectores. Recuerdo que las madres enviaron su opinión, que era la siguiente, y me gustaría después explayarme mínimamente en un ejemplo concreto que justifica ese envío que hicieron las madres, por mi intermedio que hicimos quienes colaboramos con las madres y las madres también. Tengo la alegría de tener al lado mío, invisible pero consejero como siempre, a un querido amigo de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que es Raúl Pritula. Estamos en la Patagonia Argentina en este momento donde él reside. Para mí es un placer que Raúl pueda compartir lo que se está hablando y lo que estamos escuchando y lo que vamos a ganar en saber y en hacer, supongo, en avanzar un poco en lo que llamamos una praxis respecto de este derecho. Lo que nosotros proponíamos al comité era que incorporara a los principios rectores, porque nos parecía que en el borrador, digamos así, que nos habían mandado, no estaba tan claro, o no estaba, ahora no recuerdo si, era que no se veía claramente o directamente no se hablaba de ello, era que se pidiera, digamos, se estableciera como un principio que los estados, ¿no es cierto, Gaby?, tienen que buscar a las personas presumiblemente víctimas de desaparición forzada, opine lo que opinen los que tienen interés legítimos en esa persona, principalmente la familia. Porque ha habido casos en que por muchísimos motivos absolutamente escuchables y respetables, la familia se opone o se ha opuesto a la búsqueda. Y nos consta que esa oposición por parte de la propia familia de alguien que resulta realmente víctima de desaparición forzada implica demora en la búsqueda, una demora quizá fatal. Paso a contar lo que pasó con Jorge López, con Julio López, una de nuestras heridas abiertas, desaparecido en el 2006 en la Argentina, por un operativo indudablemente, estoy segura de que Raúl coincide con esto, indudablemente preparado desde la cárcel por un muy poderoso condenado, un policía terrible llamado Miguel Echecolás. Julio López había sido desaparecido durante la dictadura. Sufrió lo indecible y durante toda su vida Julio les propuso
a sus hijos, digamos, enfocar su apoyo en derechos humanos en saber votar, es decir, enfatizó su accionar como ciudadanos. No estimuló que se acercaran a los organismos de derechos humanos y que anduvieran mostrándose mucho, digamos, sus dos hijos varones. El día que lo secuestraron a Julio López, volvimos a decir esa consigna terrible: con vida lo llevaron, con vida lo queremos. No recuerdo realmente en los últimos tiempos un grito público tan doloroso que nos costaba decirlo como en las manifestaciones por la reaparición por segunda vez de Julio López, que no reapareció jamás. Apenas fue secuestrado, el Ministerio de Seguridad el Ministerio de Seguridad argentino publicó por todos los medios posibles un aviso de búsqueda de paradero, la foto de Julio, una recompensa a quien lo encontrara y un texto que incluía la frase terrorismo de Estado. Qué bueno si hubiera estado el doctor Corcuera, porque Julio estaba desaparecido en plena democracia, además de uno de los gobiernos que consideramos positivos que hemos tenido nosotros, era bajo el gobierno de Néstor Kirchner, que se propuso buscarlo enseguida. El mismo día del secuestro de su papá, uno de los hijos de Julio presentó una denuncia por búsqueda de paradero. Y casi simultáneamente el grupo de ex detenidos desaparecidos, sus abogados, presentaron una denuncia por posible desaparición forzada. Entonces empezaron a avanzar dos causas diferentes que en determinado momento confluyeron en una sola, entiendo yo que con la carátula adecuada, que es la desaparición forzada. La segunda causa en realidad se inició con un habeas corpus que presentó una ex detenida desaparecida, Nilda Eloy. Al principio nosotros veíamos que era palpable, algunos de nosotros lo vimos, otros por ahí no tanto, yo digo, estoy hablando en modo personal. Conocimos la desconfianza de la familia de los chicos y sin duda de la dolorida esposa de Julio ante los trámites que los organismos de derechos humanos, algunos más en especial, empezaron a hacer. De hecho, me consta que los ex detenidos desaparecidos enseguida dijeron: está desaparecido. Esto no es que Julio se ha ido, nosotros lo conocemos, Julio está secuestrado. Y está secuestrado conjeturalmente mediante un operativo muy, muy importante. Entonces, hubo poco avances en las investigaciones y estamos hablando del secuestro de un testigo que ya había dado su testimonio, tenía que ir a confirmarlo el día que fue detenido, desaparecido, y esto significó la condena de ese terrible policía, condena a cárcel perpetua, a reclusión perpetua, un reo que en los juicios provocaba al público presente, por ejemplo, presentándose con un papel que decía Julio López. De hecho, dijo también: ustedes están condenando a un pobre anciano indefenso. Los ex detenidos desaparecidos, la asociación de ex detenidos desaparecidos, decían: él tenía razón, estaba diciendo, ustedes están condenando a quien yo he ordenado secuestrar. Puede ser considerado así. Debo aclarar que no hace tanto tiempo Miguel Echecolás fue beneficiado con la prisión domiciliaria, totalmente en contra de toda la letra que implica el llevar a un condenado a una prisión domiciliaria.
alguien de quien se sospecha que organizó desde la cárcel, porque también hay que ver lo que es la cárcel que cumplía Miguel Echecolás, llena de ventajas, haciendo jogging, con piscina y demás. Nosotros estamos convencidos de que él organizó el secuestro de Julio López desde la cárcel. Esa persona libre, no libre, preso, pero en su casa es peligrosa para la sociedad. No tiene que ser llevado, ¿no es cierto, Gaby? No tiene que ser llevado a prisión domiciliaria porque es un peligro para la sociedad. Debo decir también que ante su casa, en la ciudad costera de Mar del Plata, en el bosque, Peralta Ramos tenía su casa, no en cualquier lado tampoco, una casa preciosa. Se reunieron a lo largo de días montones de personas protestando a tal punto contra la prisión domiciliaria que los jueces dijeron vuelva a la prisión. Y eso fue altamente satisfactorio, pero no debió haber sido nunca liberado. ¿Qué fue sucediendo? La Secretaría de Derechos Humanos de nuestro país, Gaby conoció a quien era nuestro secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragala, se reunió con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en busca de una solución amistosa, o por lo menos ese fue el resultado. Esa solución amistosa ante la CID significó un dictamen, tal vez se llame resolución y no dictamen, que ponía un informe, el informe de la Secretaría, a disposición de la sociedad, a disposición de la familia, de las autoridades judiciales que estaban a cargo y por supuesto lo conservaba también la CID, ¿verdad? La solución amistosa obligaba a tratar de sancionar una ley nacional argentina de búsqueda de personas desaparecidas en democracia. Esa ley se basaba en un sistema de búsqueda de personas desaparecidas, sistema federal de búsqueda que existía previamente. Y se intentó trabajar con ayuda de la unidad que se ocupa de desaparición forzada, la unidad de la procuración que se ocupa de la desaparición forzada, y además taxativamente tomó como entre los fundamentos para ese proyecto de ley que tengo entendido, no lo puedo decir ahora, pero tengo entendido que fue presentado, tomó la letra de los principios rectores del CED, los principios rectores del comité. Ahora, el grupo de abogados, un grupo de abogados que podemos llamar de izquierda, llamado Justicia Ya, se presentó ante la Comisión Interamericana para que diera un corte a la solución amistosa y empezara un juicio contra los desaparecedores de Jorge Julio López. Y por otra parte, los dos hijos de Julio López iniciaron una querella el año pasado, el año 2023, una demanda al Estado Nacional, al Estado argentino por 600 millones de pesos en reclamo por los daños y perjuicios sufridos. Debo decir que aquella sentencia contra el comisario Echecolás nombró por primera vez en el país la palabra genocidio en ámbito judicial. Creo que, quizá mi amigo Raúl lo recuerde mejor, creo que condenaba a esa bestia represora entre nosotros, a esa barbaridad de ser humano que era de lo peor, lo condenaba por crímenes contra la humanidad en el contexto del genocidio. Pronto la causa judicial unificada pasó a manos de la procuración, de la unidad de la procuración que se ocupaba de lesa humanidad, y entonces
eso se sigue trabajando por parte de la unidad de la Procuración, porque se considera que eso prosigue. Y de hecho está por verse si la Comisión Interamericana habilita ese pedido de justicia ya, del grupo de abogados de justicia ya, para que se inicie a nivel interamericano un juicio que encuentre más represores. Miguel Echecolás murió en el año 2014, creo, y si no me acuerdo cuándo por acá lo tengo, 2014, sí. Y fue realmente poca gente lamentó esa muerte, por lo menos del ámbito mío, y hay algo muy interesante que pasó con este militar como con otros genocidas, que es, esto Gaby lo conoce también, sin duda, es que varios hijos de genocidas rechazaron el accionar represivo de sus padres y concretamente la hija de Miguel Echecolás, que si Miguel Echecolás hubiera estado suelto, era un tipo temible. Yo creo que ella le hubiera tenido miedo a su propio padre. La hija de Miguel Echecolás rechazó llevar el apellido de ese represor, de ese terrible represor. Eso fue algo que pasó con Miguel Echecolás. Por eso, todo esto que pasa con Julio López muestra que hubo demora en el Estado en buscarlo, pero el Estado lo buscó y puso recursos al servicio de la búsqueda de Julio López. Sucedió que en contacto con los organismos de derechos humanos, los hijos de Julio, Rubén en especial, empezaron a comprender lo que el padre no había podido contarles. Y algo totalmente entendible por parte de alguien que fue reprimido en la brutal forma en que él fue reprimido en su primera desaparición forzada. Y hoy en día, en cualquier acto de derechos humanos, a donde puedan estar, Rubén López está codo a codo con nosotros. Debo decir esto nada más. A fines de febrero pasado, del mes de febrero pasado, se fueron revisados 500 ataúdes y 200 bolsas de esas de basura de los edificios con restos humanos en el cementerio de La Plata, cementerio municipal de La Plata. La familia de Julio López ha solicitado a la justicia investigar si entre esos restos humanos están los restos de su padre. No es imposible que haya restos de desaparecidos. Luego puedo decir otras cosas, pero para no ser muy larguera, creo que aquí freno. Gaby habló menos, tiene que hablar Gaby ahora. Muchas gracias. Sin duda, abonas mucho a esta idea que desde el foro anterior hemos intentado enfatizar, que es la necesidad de construir un derecho a ser buscado, que en específico, porque puede interpretarse que deriva de demandas más amplias frente al fenómeno de la desaparición forzada, la represión, pero que no está contemplado ni enunciado tal cual hasta que ha sido un reclamo de las víctimas y sus familiares para obligar a las autoridades a hacer su trabajo frente a procesos de represión que pues, han marcado la historia de América Latina y de manera muy triste a países como Argentina, Chile, recientemente a México. Y estoy de acuerdo contigo, Gaby nos dio un bonito saludo, pero ahora le toca también compartirnos un poco la experiencia. Vamos a pedirle, por favor, que tome ahora la palabra, no sin antes pedirle que me dé 3 segundos. Ok, gracias. No, decía que escuchar el testimonio de Adela, escuchar el testimonio de América Latina. Sin duda que nosotros tenemos otra historia también en este proceso. Chile ha sido
durante los 17 años de dictadura fue el flagelo más grande que pudo haber ocurrido en nuestro país, sino que comienza la desaparición y empezamos a entender qué significaba la palabra un detenido desaparecido, porque hasta el 10 de septiembre de 1973 no conocíamos esas palabras, sino que eran muy, muy fuertes para el pueblo chileno. Y desde ese minuto es que comienza esta búsqueda, y que quiero recalcar también, es decir, los estados y los gobiernos que hemos tenido en este proceso después de volver a la democracia, y no con un lápiz y un papel, sino que con la sangre del pueblo se vuelve a esta democracia echando al tirano, con muchas muertes en el camino, sin duda, pero principalmente hoy día la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, cual represento, ha tenido una larga trayectoria en la búsqueda. Nosotros hemos seguido buscando desde el día 1 hasta el hoy a nuestros familiares. Y eso lo quiero dejar como bien, bien preciso, porque si cada avance en Chile ha habido en el tema de derechos humanos, ha sido porque las organizaciones, las agrupaciones de familiares han sido el motor principal para exigir verdad, justicia, para exigir a los gobiernos y al Estado de Chile, que fue el que hizo desaparecer a nuestros familiares, que tiene la obligación y que tenían la obligación, primero que todo, de salvar la vida. Es decir, esa frase que acaba de decir María Adela es tan importante, es decir, todas comenzamos con decir, vivos se los llevaron y vivos los queremos. Esa fue una frase arraigada muy, muy dentro de nosotras también. Y digo de nosotros porque la gran mayoría de las compañeras de las agrupaciones somos mujeres, porque a quienes se llevaron fueron a los hombres. Tenemos 80 y tantas compañeras, 90 compañeras detenidas desaparecidas, pero la gran mayoría de los detenidos desaparecidos son hombres, fueron hombres. Entonces, estas agrupaciones son fortalecidas, acompañadas, luchadoras por mujeres. Entonces, eso también es súper importante. Hoy día, la agrupación de familiares detenidos desaparecidos ha estado desde el mismo inicio, en los 90, bueno, en todo lo que significó la dictadura, pero también en los 90, cuando asume Elwin en adelante, el petitorio principal era cómo buscamos y cómo encontramos a los detenidos desaparecidos, que eran personas, que eran compañeros, que eran militantes, porque no podemos dejar de decir que cada uno de ellos había estado construyendo un país más justo, que era Chile, un país más justo para cada uno de nosotros que éramos en esa época. Yo era más chiquita, sí, sin duda, pero había un proyecto de vida, un proyecto de gobierno con el compañero Salvador Allende. Los compañeros no fueron desaparecidos y no fueron ejecutados porque eran familiares nuestros, ni papá, ni hermano, ni amigo, ni vecino, sino porque ellos eran militantes de este gobierno tan importante que era el cambio que queríamos tener y que querían ellos tener en esa época, para una mejor calidad de vida para los chilenos, bien digo. Y hago esta reseña porque desde ahí comienza esta historia de los detenidos desaparecidos en Chile, por lo menos. Cuando se empiezan a abrir todas estas posibilidades de los golpes militares, y que sabemos claramente lo que pasó en Argentina, en Uruguay, en distintos países hoy día que hemos ido conociendo, porque además tuvimos que también fortaleciéndonos como América Latina, como América del Sur primero, porque esto no es el tema de los familiares. Hoy día nosotros tenemos que involucrar a una sociedad completa. Nos faltan a todos los detenidos desaparecidos. Nos faltan América Latina, nos faltan al mundo los detenidos desaparecidos. Nos faltan al mundo los ejecutados políticos. No es solamente a la familia, no es solamente a una agrupación.
Entonces, cuando entendamos que esta búsqueda es de todos, creo que vamos a tener primero una sociedad más justa, para que nunca más vuelva a suceder en ninguna parte del mundo. La desaparición forzada es, creo que, el flagelo más grande y más horrible que puede sentir un ser humano, el profundo dolor, más allá de victimizarse, que es otra cosa. Y como siempre hemos dicho, y creo que es un lenguaje que tenemos todos los familiares, que no se vuelva a repetir, que no volvamos a negar lo que significó y lo que ha significado y lo que puede seguir significando la desaparición forzada. Y es el deber de cada uno de nosotros. Por eso que siempre hoy día nosotros decimos, es la sociedad completa. Hoy día tenemos un plan de búsqueda en Chile, que lo trabajamos a nivel nacional, codo a codo, con cada una de las compañeras de Arica a Punta Arenas. Y lo planteamos al gobierno y al Estado de Chile. Ellos también nos hacen una propuesta, también hacen una propuesta el gobierno, y por eso que también lo destaco, porque ningún otro gobierno lo ha hecho, ninguno. Es decir, años luz de Argentina, sin duda. Tenerlo genocida y que en cárcel a los 90 años ha sido un trabajo fundamental de las agrupaciones, de las madres, de todos, de cada una de esas organizaciones que han dado la vida durante, no sé, 50 años ya, 40 años ya, en otros lugares, 30 años ya. Entonces, siento que hoy día, si hoy día tenemos gente joven, porque nosotros tenemos que llegar a ellos, tenemos que decirles que ellos, que este no es un tema de los familiares solamente, es un tema profundamente necesario que se asuma como mío, como propio, sin ser yo familiar. Creo que cuando logremos entender que mi vecino para mí era tan importante como mi padre, yo soy hija de un detenido desaparecido, vamos a lograr esta sociedad más justa en este contexto, pero también en las violaciones de los derechos humanos. Porque las violaciones de los derechos humanos, si nosotros las dejamos como que a mí no me importa porque a mí no me ha pasado, creo que es al revés. Yo tengo que pensar, bueno, qué bueno que a mí no me ha pasado, pero sí le pasa a mi vecino. Entonces, cuando empezamos a generalizar o a quedarnos como en silencio, que son los silencios los que asustan mucho más que la metralleta, lo vivimos acá, siento que vamos a poder tener una sociedad donde los derechos sean el centro, los derechos humanos sean el centro, de que nunca más se vuelvan a repetir estos crímenes tan atroces, que nunca más en el mundo, ni en América Latina, se vuelvan a repetir los crímenes más atroces, que siempre la verdad, la justicia, la memoria no tiene que perderse, que es el objetivo central, creemos nosotros como agrupaciones, que el objetivo central son 5 palabras muy importantes y que dicen mucho y que a veces son muy pequeñas, pero que son muy grandes para la sociedad, para con nosotros y para la conciencia también de un país. El buscar, el saber qué pasó en ese camino, porque nosotros buscamos dictaduras. Dentro de los... Hay jóvenes que desaparecieron dentro de este proceso de, todavía decimos nosotros la democracia entre comillas, porque todavía no estamos así bien asegurados con una democracia concreta. Creo que lo más importante hoy día es que cada uno de nosotros tenemos que hacernos cargo
de que los detenidos, desaparecidos y ejecutados políticos en dictadura y en cualquier momento es el derecho que tiene cada ser humano a ser buscado. Es decir, si nosotros no entendemos que de esa forma vamos a prever, primero, no más dictaduras, segundo, no más desaparición forzada en cualquier parte del mundo. Y creo que es fundamental también decir que si hoy día tenemos algo y un poquito más de justicia en Chile, ha sido exclusivamente y fuertemente por cada una de las agrupaciones que estamos organizadas para el Nunca Más. Agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos, agrupaciones de familiares de ejecutados políticos, organizaciones de derechos humanos que nos acompañan por siempre. Y hoy día, sin duda, es un gobierno distinto, un gobierno que se preocupó de los derechos humanos, porque pareciera que había temor en decir algo con respecto a esto. Tuvimos muchas esperanzas en muchos gobiernos, pero de la misma forma que tuvimos las esperanzas, tuvimos que fortalecernos y seguir luchando para que esa esperanza siga siendo el motor de vida para encontrar a nuestros familiares. Porque el objetivo central, más allá de estos 50 años que han pasado, y que ya llevamos 50 años más uno, decimos nosotros, porque este año se cumplen otros 50 años, otros detenidos desaparecidos cumplen 50 años, el próximo año otros compañeros que desaparecieron en el año 74, 75, cumplen 50 años. Te fijas, vamos a seguir cumpliendo cada año 50 años de búsqueda. Y eso no es menor, eso nosotros lo vamos a recalcar todos los días que podamos, porque esta búsqueda ha sido una de las búsquedas, creo, más largas del mundo. Nunca pensamos, y lo digo aquí en forma muy, muy, muy personal, yo tenía 15 años cuando mi papá lo toman detenido y lo hacen desaparecer. Hoy día tengo 65. Es decir, he vivido más buscándolo y viví más buscándolo que lo que viví con él. Entonces, a veces es súper fácil, o a veces como suena como muy liviano, así, yo no quiero que nadie más sufra, pero es de verdad, es decir, no es que sufra porque se victimiza la situación, no, porque no queremos que un país entero pierda a sus personas. Ellos eran personas de carne y hueso, vecinos, amigos, el que le gustaba jugar a la pelota, el que era comunista, el que era socialista, el que tenía una visión política clara, el que lo tocaron y se lo llevaron sin tener arte ni parte también, porque de todo eso pasó en Chile, pero creo que lo más importante hoy día en este que fortalecimos muy grandemente y estamos muy orgullosos también de haber trabajado profundamente en este plan de búsqueda, haciendo nuestras propuestas, porque somos nosotros las que hemos buscado, porque son las familias, somos los familiares los que hemos exigido y hemos estado en puerta y en ayuno y en huelgas y en encadenamientos y todo lo que ha significado para que después de 50 años podamos lograr el objetivo central, saber qué pasó con cada uno de ellos. Y creo que eso es lo más importante. Eso. Muchísimas gracias, compañera Gaby. Sin duda, recuperaría un par de cosas de lo que dijo y que nos conectan justo con lo que ya también nos compartía María Adela, que tiene que ver con que la lucha por el derecho a ser buscado es una lucha más amplia, que es por la verdad, la memoria, la justicia, es una lucha contra el olvido, es una lucha social para mejorar nuestro entorno social, porque
los desaparecidos y las desaparecidas fueron personas que buscaban mejorar la sociedad. O sea, no fueron desapariciones azarosas, como parecería ser que en algunos casos en México está comenzando a suceder, porque acá fueron desapariciones muy bien dirigidas para entorpecer el proceso de mejoramiento y cambio social. Y por eso la lucha por los desaparecidos y por la lucha por el derecho a ser buscado tendría que ser una lucha social, una lucha por la humanidad, una lucha de toda la vida, pero que es para todas las vidas y para mantener todas las vidas. Entonces, antes de regresar a otra ronda de intercambio, le voy a pedir a la compañera Cita Loyo de Comité Cerezo México que nos comparta unas palabras, por favor. Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas. Muchísimas gracias por estar aquí, a quienes están en presencial y a quienes están viendo la transmisión en vivo. Pues retomando un poco lo que estábamos platicando, lo que estábamos escuchando con María Adela y con Gaby, pues de ahí surge la necesidad de que desde la campaña nacional contra la desaparición forzada en México, veamos hacer este tipo de encuentros, primero, para conocer, ¿no?, qué tenemos, qué ya existe, ¿no?, pero también para poner en el centro algo que es muy importante, que la necesidad de este nuevo derecho, o este derecho a toda persona a ser buscada, no solamente es algo que un día se nos ocurrió, un día que dijimos, bueno, es que pues ahora queremos un nuevo derecho, ¿no? Esto surge justamente de la necesidad porque los estados que están obligados a no desaparecer de manera forzada a las personas que estamos en sus pueblos, en sus territorios, lo siguen haciendo. Y además de seguir violando ese derecho a no ser detenido o desaparecido, se están negando a, pues, decirnos qué sucedió, ¿no?, dónde se encuentran, quién se los llevó, ¿no?, por qué se los llevaron. O sea, son muchas las preguntas que el Estado nos tendría que responder. O sea, ya no cumplió con su obligación de abstenerse de cometer desapariciones forzadas, sino que además de eso, la comete y tiene obligaciones extras, que además están establecidas, como se acaba hace rato. Existe una convención internacional contra las desapariciones forzadas, ¿no?, que protege a todas las personas contra estas desapariciones forzadas, ¿sí?, que fue todo esto gracias a la lucha, ¿no?, a la lucha, como ya lo escuchamos, de las familias, no solamente en México, sino también en Latinoamérica y en otras latitudes. Entonces, hay algo que es aquí en México, el Estado mexicano, pues desde que salió esta convención, pues se adhirió a ella, y pues en esta convención hay un artículo, que es el artículo 24 de esa convención, que habla de lo que tiene que hacer el Estado en caso de que ya violaste el derecho. No cumpliste con tu obligación, ya lo violentaste. Entonces, ¿qué hace? Pues te dice la convención, pues es que ahora tienes que hacer todo lo necesario, absolutamente necesario, para buscar, localizar y liberar, en caso de que esté detenida de manera ilegal o en algún lugar extraño, a la persona que ha sido víctima de este atroz crimen. España, en 2022, ganamos un amparo por un caso de desaparición forzada en México, que es el caso de dos luchadores sociales que desaparecieron en el estado de Oaxaca el 25 de mayo de 2007, y pues ya vamos a cumplir, ¿no? Nosotros no llevamos 50 años, ¿no? Pero no importa, aunque pase un día sin saber dónde están los familiares, ni por qué, ni dónde, ni quién, pues ya es terrible, ¿no? Ya es terrible no solamente para las familias, sino para quienes estamos y quienes acompañamos los casos. Llevamos casi 17 años luchando por este caso como Comité Cerezo, y en 2022 ganamos un amparo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este amparo
reconoce el derecho a la búsqueda, así como tal, un derecho, es un derecho. La búsqueda es un derecho que tienen todas las personas que son víctimas de desaparición forzada. Y lo interesante en este caso, ¿no? La Suprema Corte hace como desmenuza, ¿no? Lo que debería de cumplir el Estado, en este caso el Estado mexicano, para poder garantizar ese derecho, el derecho a la búsqueda, aclarando siempre que no puede no enjuiciar a los responsables, no investigar quiénes fueron, no puede tampoco abstenerse de hacer toda una investigación con ciertas características, ¿sí? Y que además de todo, tiene que hacerlo para la localización, ante todo, con vida de las personas. ¿Por qué? Porque es real, vivos se los llevaron, vivos los queremos de regreso, ¿sí? Solamente que haya realmente indicios irrefutables de que la víctima pudiera haber fallecido, entonces seguiría y tendría que haber otro proceso paralelo. Pero entonces, ¿qué es lo que nos dice así como lo que pudimos ver, como caracterizar un poco lo que tendría que tener como obligación los estados al hablar de un derecho de toda persona a ser buscada, ¿no? ¿Qué tiene que garantizar el Estado? ¿No? O sea, ya cometiste la violación de derechos humanos, ¿ahora qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Tienes que buscar? ¿Cómo lo vamos? O sea, ¿tú qué tienes que garantizar para garantizar ese derecho a la búsqueda? ¿No? Que se tiene que hacer sin dilación. O sea, en el momento en el que sabes o sospechas que se cometió una desaparición forzada, tienes que salir a ver dónde se encuentra esa persona, ¿no? Tiene que ser imparcial. No pueden, además de todo, de que cometen la desaparición forzada, luego lo que hacen es que estigmatizan a las víctimas, ¿no? Diciendo que porque eran delincuentes, porque eran revoltosos, porque eran terroristas, porque eran, ¿no? La estigmatización es como porque en algo andaban, se lo buscaron, ¿no? Y después tiene que ser diligente, o sea, que tiene que estar dándole, ¿no? Todo el tiempo, todo el tiempo. Y además tiene que garantizar que sea exhaustiva y continua, ¿no? O sea, tiene que ser hasta que se agote lo más que se pueda, saber todo lo que pasó para poder dar, ¿no? Dar con el paradero de la víctima. Y no se limita a eso. Además nos dice que puede tomar cualquier otra acción, o sea, no lo limita, no le dice solamente tú tienes que garantizar esto. Tú puedes, Estado, crear cualquier cosa necesaria para que tú puedas cumplir con esa obligación, que es el de buscar y localizarlo, ¿no? Porque al final de cuentas eso es lo que tiene que hacer, localizar a la persona, ¿sí? Y nada de esto se puede hacer si no garantiza la participación de las familias o de las víctimas, que también las familias son víctimas directas de esa desaparición forzada, ¿no? Pero nosotros como pueblo somos víctimas indirectas al final de cuentas, ¿no? ¿Por qué? Porque el impacto de cada vez que sabemos de que una persona no regresó a su casa, ¿no? Aquí lo conocemos bien en México, ¿no? Porque aquí, pues, el Estado mexicano ha aprendido muy bien a querer como tapar sus huellas, ¿no? Y nos dicen, no, es que fueron los delincuentes, ¿no? Pero en muchos casos, muchísimos casos desde la época de la mal llamada guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, se sabe, ¿no? Que no fueron los delincuentes, que fue el propio Estado, como fue el caso de Ayotzinapa. Fue el Estado, ¿no? De la mano, porque no coludidos, ¿no? O sea, uno no mandó, trabajaron de la mano, ¿sí? Se apoyaron, hicieron, y están encubriendo,
Entonces, tenemos esa parte, ¿no? Entonces, esa es la parte en la que también tiene el Estado que cumplir con eso y pues, tenemos que saber todo, ¿no? Y esto también hace el propio amparo, ¿no? Nos da otro puntito más, como que tendría que tener de obligación todos los estados, que es en cuanto a la justicia, ¿no? Dentro de ese derecho a toda persona ser buscado, pues también tiene que estar la justicia. No puede ir lejos, ¿no? Y nos dice, pues es que, o sea, esto no se acaba, literal, hasta que no den ustedes resultados satisfactorios para las víctimas, ¿sí? Hasta que no sean convincentes y le regresen la dignidad a las víctimas y a las familias o a los afectados. Entonces, eso es importante, porque el dignificar a la víctima de desaparición forzada y a las familias, es un acto de memoria, pero también es un acto de reparación, ¿sí? Porque las revictimizan. Y entonces, no hay manera, pues, ¿no? O sea, porque ellos tienen el poder. Las familias son con las organizaciones y con la sociedad, son las que al final de cuentas mantienen la memoria de quiénes fueron las víctimas, de quiénes son las víctimas, ¿no? En todos los casos de graves violaciones a derechos humanos. Y también menciona que debe de haber una reparación integral del daño. Y la reparación integral del daño no solamente es la cuestión económica o la cuestión psicológica o ya, o sea, ya lo localizamos, ya está de regreso, ¿no? No, no es eso solamente. Lo más importante de la reparación del daño son las garantías de no repetición. Que nunca más, nunca más se vuelva a cometer una desaparición forzada. ¿Qué va a hacer el Estado para garantizar que jamás volvamos nosotros a saber que alguien fue víctima de desaparición forzada? ¿Sí? Que son parte de los derechos, que son los de, más bien, no son parte, son los derechos de las víctimas de graves violaciones a derechos humanos, que son la verdad integral, incluyendo las garantías de no repetición. Entonces, a mí me parece, a reserva de lo que podamos como seguir platicando ahorita y las preguntas que puedan tener los estudiantes y los compañeros, compañeras que están aquí, que tenemos como ya un poco desmenuzado, ¿no? Lo que podría llegar a darnos la discusión para poder realmente caracterizar ya en vías a una definición al derecho humano de toda persona a ser buscada como un derecho autónomo, ¿no? Que no puede estar desligado tampoco de la Convención Internacional, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Cita. Pues justo, ¿no? O sea, además de esto que ya nos ha puntualizado Cita y que justo también le da título al foro, la misma Convención Interamericana contra la Desaparición Forzada ya establece algunos requerimientos que tienen que atender todos los gobiernos después de estas violaciones graves a derechos humanos de las cuales es responsable. Y bien decía Cita, por acciones que hace, pero también por fenómenos que deja hacer o que omite hacer frente a ellos, ¿no? O sea, no solo son las acciones directas que comete. Abrir un poco la discusión también a quienes nos acompañan acá en la sala. Yo les plantearía un par de preguntas. ¿Por qué? Una muy obvia, tal vez, pero tal vez no tanto, que sería, ¿por qué es importante luchar por un derecho específicamente a ser buscado? Discutíamos en el foro anterior que muchos organismos en sus sentencias han argumentado que esto se intuye de otras cosas, ¿no? El derecho a la debida diligencia, a la investigación judicial. Nosotros creemos que no y que es importante que exista en su especificidad. Pero a mí me gustaría preguntarles a ustedes, Gaby, María, Cita también, si están de acuerdo en que es necesario un derecho específico
a ser buscado y les preguntaría por qué. La segunda pregunta que quisiera plantear tiene que ver con justo esto que ya nos decía Cita, que está contenido ya en estas convenciones, ¿no? Pero además de lo que ya ha contenido en las convenciones, como la obligación de ser buscado sin dilación, una búsqueda imparcial, no revictimizante o estigmatizante, con debidas diligencias, exhaustiva, continua, ¿qué cosas hacen falta? Tanto de carácter formal como de carácter político. ¿Qué creen ustedes que haga falta? Porque una lucha de 50 años no es casual y tiene que haber condiciones materiales, políticas, económicas, sociales, que estén haciendo que este derecho no se materialice de manera concreta y se garantice en nuestros entornos. Y una un poquito más específica, me entró un poquito la inquietud, esta vez va un poquito más dirigida hacia la compañera María Adela. Cuando nos contabas este caso de Julio López, nos hablabas de que había una posible solución amistosa, ¿no? Respecto al caso. Y ahí me queda a mí la duda de en qué sentido, en qué medida, qué criterios o condiciones debería de cumplir un acuerdo de solución amistosa para ser dignificante y considerado como parte de en este caso en específico de Julio López. No sé si quisieras compartir algo. No sé si quieren que hagamos ya esta primera ronda de respuesta o le abrimos el micrófono al público a ver si nos quiere compartir también algún comentario, alguna pregunta. Sí, creo que valdría la pena, ¿no? No sé si las compañeras y compañeros que están aquí quisieran agregar alguna inquietud, algún cuestionamiento. Por favor, compañera, te vamos a pedir perdón, pero por fines de la transmisión, si te puedes acercar un poquito para acá. Ah, los que están allí. Los que están allí. Ah, qué bueno. ¿Listo? ¿Ya? Sí. Bueno, primero que nada, muchas gracias por compartir sus testimonios. Creo que no es difícil hablar de siendo una víctima directa de desaparición forzada. Mi pregunta va hacia María Adela. Me pregunto mucho por qué o bajo qué condiciones las familias se negarían a iniciar una búsqueda de desaparición. Em, en mi imaginario ronda tal vez como miedo, peligro, que estar expuestos, pero pues quisiera como comentario respecto a eh, los silencios y la negación, los silencios traducidos como una negación al olvido, una negación a no olvidar, a no la pérdida de la memoria. Pienso mucho en el caso de Guatemala, en el que fueron desapariciones forzadas sí a hombres, pero fue una violencia que la población maya siguiera creciendo y fue un plan de limpieza étnica por parte del Estado, sobre todo en los últimos 2 años de la dictadura guatemalteca del dictador Montt, que fue del 82 al 83. Considero que los silencios hablan mucho acerca del miedo, hablan mucho acerca también de que nunca más se quiere que se vuelva a suceder no solamente las desapariciones forzadas, sino violencias tan atroces como lo que ocurrieron en Guatemala, como por ejemplo la tierra arrasada, en la que infantes eran incluso arrojados a fosas clandestinas vivos, en las que las mujeres eran humilladas, no solamente por los militares que abusaban sexualmente y psicológicamente de ellas, sino incluso por su propia comunidad que las rechazaban, las estigmatizaban y las culpaban de manchar una supuesta eh, como orgullo de la comunidad maya a la que pertenecían. Em, Me quedo mucho con eso, ¿no? Con los silencios. Creo que es muy importante aprender a escuchar los silencios también, porque ahí dentro hay mucho contenido, hay muchas historias que no nos podemos negar a olvidar y que también tenemos que respetar esos silencios para poder abordar
las investigaciones de una manera diferente. Gracias. No sé si me toca contestar ahora. ¿Qué opinas, Alejandro? ¿Es así? Hola, buenas tardes. Quiero agradecer mucho a compartir sus experiencias, a estar en este momento, en este día tan relevante a todos y todas. Mi nombre es Luis, vivo en Brasil, estoy acá en un rato en una experiencia de estudios y quiero decir, contarte que compartir un poco de reflexiones de nuestro trabajo también. Trabajamos en un instituto que se llama Memoria y Derechos Humanos en la provincia de Santa Catarina, en sur de Brasil. Yo trabajo especialmente con los archivos y próxima semana será una semana mucho importante que comprendemos estar dando continuidad a una lucha de 50 años. Mucho importante porque nosotros vamos a disponibilizar online, en línea, el archivo completo de una organización que se llama Comité Catarinense por la Memoria de los Muertos y Presos Políticos. Entonces, en este sentido, quiero preguntarte cuáles son sus opiniones respecto de la relevancia de la preservación documental de esta lucha de décadas para, sí, quizá las nuevas generaciones comprendan los caminos de búsquedas en diferentes espacios y tiempos y así se pueden dar continuidad. Y quiero aprovechar también y decir que este año, hace pocos días, en día 1 de abril, se completó 60 años del golpe cívico y militar en Brasil, una hecha muy relevante. Que la sociedad se ha movilizado para no olvidar, porque cuando dices que sí, mismo en los contextos democráticos tenemos las continuidades autoritarias, bueno, no voy a olvidar de hacer una crítica al gobierno de Brasil, que sí apoyamos, pero nuestro gobierno, hoy encabezado por Lula, tomó la decisión de no hacer ningún acto institucional relacionado con la memoria. Estaba todo listo, todas las actividades estaban listas y fue cancelado todo. Entonces miren cómo es un tema, cómo es una herida difícil y si la Comisión Especial de Busca por Muertos y Desaparecidos fue extinta por Bolsonaro y hasta hoy Lula no ha recreado. Siguen los clamores de las familias para que sí sea creado un aparelho de Estado para cumplir este derecho que ustedes y nosotros hoy estamos hablando, que es la continuidad, el derecho de la busca. Muchas gracias. ¿Más quisiera agregar algo? Bueno, si no, vamos a pedirle por favor a las compañeras si quieren responder. No sé si quieren que lo hagamos que en el orden de presentación Eso originario también. o Pero eran alguna de también las ustedes quisiera preguntas. tomar directamente la palabra. A lo mejor Creo que está de puedo, acuerdo con que sea en el orden originario, ¿verdad? Entonces, por puedo, favor, María Adela, te vamos a bueno, la la tomo. palabra. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias a los que han presentado sus preguntas. Por momentos no se escuchaba tan claramente y además ha habido varias preguntas. Voy a tratar de contestar lo que pueda y hay preguntas que no van a, que por ahí hay que repetirlas y Gaby y yo las podemos ir respondiendo. En algún momento se preguntó cuáles son las condiciones para que nosotros, los familiares, exijamos que
el derecho de nuestro desaparecido a ser buscado. Ya está desaparecido y hay que hacer valer el derecho de él o ella a ser buscado. El compañero del Instituto Memoria y Derechos Humanos en Brasil ha dicho bastantes cosas, yo no sé si entendí bien todas. Puedo decir lo siguiente, va a ser harto incompleto, pero esto es un diálogo y pueden requerirme después, te olvidaste de decir tal cosa. Nosotros estamos hablando de temas que conciernen a territorios soberanos manejados por gobiernos diferentes y que tienen entre sus habitantes o una sociedad determinada o incluso diferentes culturas y diferentes sociedades, todo conformando, por ejemplo, si pensamos en nuestra patria grande, en nuestro continente, una población totalmente heterogénea y formas de gobierno que se expresan y que se expresan, no, que se las arreglan en forma también totalmente heterogénea. Nunca va a ser igual el trabajo de procurar que se cumpla este derecho y además hay que procurar que se exprese como un derecho autónomo, ¿verdad? En México no va a ser igual que en Brasil, no va a ser igual que en la Argentina, no va a ser igual que bajo el gobierno de Gabriel Boric en Chile. La primera condición es que la primera condición que, por lo menos de los familiares, en cuanto a considerar el derecho, no que depende de la obligación, no solo que depende de la obligación del Estado de buscar, sino el derecho de aquella persona o de aquel grupo de personas a ser buscado, y vamos viendo cómo lo que está proponiendo este foro, y el foro anterior por lo visto lo ha propuesto también, es poner el acento en la persona y en las personas. No solo siempre se va a tener que buscar eso, sino que cada país, cada jurisdicción soberana ha de buscar cómo aprovechar los tratados internacionales y ojalá las leyes nacionales para hacer su propia búsqueda de cumplimiento de ese derecho. Somos diferentes, hemos de buscar en forma diferente, con logros distintos. Lo otro es que estamos tocando el complejo tema, tantas veces debatido en todas nuestras sociedades, en la Argentina en algunos momentos muy en especial, en el complejo tema de la relación entre lo privado, lo doméstico, lo que concierne a la tradición familiar y lo público. No todos los ciudadanos de mi país participan intentando mejorar las condiciones de los gobiernos en que vivimos. No todos comprenden el valor de lo público. Una de las características de la madre de Plaza de Mayo, muy estudiada en tesis, en abstracts, qué sé yo, bueno, en reportes de un tipo y de otro, fue cómo ellas, manteniendo su condición de mamás en la cocina, por así decirlo, llevaron esa condición sin asumir otra característica en la plaza. Eran las mismas mamás, como pasó, pero eso pasó también con la familia de Gaby, eso pasó también con las familias en Santiago, en La Serena, en el sur del país, como madres, como familiares, como hermanas, como hijos, iban como tales a la plaza y afrontaban el peligro que fuere, con tal de encontrar a su detenido desaparecido. Sí, evidentemente, porque por ahí escuché también que se decía cuáles son las formas, los modos formales
y todas las condiciones, las formas también de llegar a que se sancione ese derecho. Primero que nada, la experiencia indica que pueden pasar unos cuantos años de pelea fuerte. Ha pasado así con todo, en la OEA y en Naciones Unidas. Son organizaciones demasiado grandes y nosotros somos personas de muchos mundos. Va a pasar tiempo, pero tiene que haber lo que tal vez antes no se ha dado, que es la unidad en la acción concreta, en la metodología de acción concreta de los familiares de todo el mundo, en presentar por ahí trabajos únicos, trabajos firmados por centenares de familiares del mundo ante, supongamos, las Naciones Unidas, que recogen la obligación del Estado y ponen el acento en la persona desaparecida. Se me ocurre pensar que tal como ha sido la evolución del concepto de los derechos humanos, este derecho pueda no ofrecer demasiadas resistencias en ser sancionado, escrito y finalmente sancionado o aprobado. ¿Por qué? Porque estamos poniendo el acento en la persona. Yo creo que hay que ponerlo también en la comunidad. Nosotros nos hemos enterado de ómnibus, es decir, de unidades de transporte colectivo enteras desaparecidas. En Colombia, por ejemplo. No sé si en México. Nosotros nos hemos enterado, bueno, en México creo que todos conocemos el terrible caso de los compañeros, de los jóvenes compañeros de Ayotzinapa. ¿Qué es eso sino todo un colectivo desaparecido? Todo lo que nosotros en la Argentina llamamos colectivo, un medio de transporte en 4 ruedas que llevaba dentro a muchos compañeros, a más de 4 decenas de compañeros que ya no están. Entonces, el acento puesto, además de en la obligación, cómo los principios rectores deciden y cómo muy notablemente, según pensamos, el dictamen de la Suprema Corte Mexicana abrió una nueva etapa en México, avance con el ritmo que avance, recordando el Estado, ejerciendo el deber del Estado de decir, sí, buscamos. Eso, la verdad que acá les tenemos un poco de envidia en ese sentido, por esa sentencia de la Suprema Corte. Entonces, derecho de las personas, de la persona, obligación del Estado y una larga tarea de capacitación de los familiares y de trabajo conjunto. Aunque esto no se ha preguntado, no se ha preguntado, yo agrego, Gaby pensará quizás, no sé si en Chile por ahí están más afilados, porque hay que cumplir 50 años del golpe de Pinochet, surgen todas las capacitaciones, los debates en los grupos. Chile fue un hervidero de maravilla el año pasado y sin duda lo sigue siendo, con menos premura, digamos, que en el aniversario. Capacitación, yo tengo, por ejemplo, aquí varias preguntas en el aire. ¿Conocemos los principios rectores, los familiares? Yo les preguntaría a las madres, les preguntaría a mis hermanos. Yo los conozco porque estoy en FEDEFAM y tampoco los conozco tan exactamente que los pueda repetir. Hay que releer. Los otros días en FEDEFAM, Gaby, te contamos, hemos hecho un taller entre nosotros para conocer la convención. No todos los familiares conocen aquello que ya aprobado en la Argentina, por ejemplo, puede ser tenido en cuenta por un juez en la medida en que los familiares se lo recordemos al juez. Oiga, recuerde usted, tribunal, que este país ha firmado un tratado que a usted también lo obliga, que se impone incluso por sobre la Carta Magna Nacional, ¿verdad? No sé si conocemos la declaración universal, digamos, sobre desaparición forzada. No sé si en Latinoamérica conocemos la Convención Interamericana que Alejandro mencionó.
no sé si sabemos comportarnos como víctimas que pueden exigir al Estado. Entonces, las preguntas han sido muchas. Una de las preguntas, lo recordaba mi compañero y amigo Raúl, una de las preguntas era sobre el arreglo amistoso a que se llegó, en la Comisión Interamericana. El arreglo amistoso consiste en que nos quedamos tranquilos porque la Comisión toma una serie de medidas. Difundir el informe, difundir bien lo que pasó y trabajar en favor de una ley, que todavía el informe no está tan difundido, la ley no la veo, todavía no están castigados todos los perpetradores del secuestro, concretamente de Julio López. Entonces, todo se va haciendo con esfuerzo y en proceso, nunca en forma puntual. Tenemos que capacitarnos y tenemos que juntarnos. Y en ese sentido, organizaciones colectivas como no es la fundación, como la coordinación de organismos hasta encontrarnos México, hasta encontrarnos Colombia, nuestra FEDEFAM, AFAD en Asia, el FEMED que recoge a los países africanos de la cuenca del Mediterráneo, estamos en condiciones privilegiadas y en obligación totalmente impostergable de trabajar, por ejemplo, para la sanción de este derecho. Me permito pensar, reconozco que no contesté todas las preguntas, pero me permito agregar esto. Gaby dijo cosas que son para pensarlas, pero que además pueden entrar en nuestra fundamentación, porque nuestra fundación va a estar escrita. No vamos a ir a hablar en Naciones Unidas, vamos a presentar pedidos escritos o en la OEA. Gaby dijo, los desaparecidos nos faltan a todos. Esta afirmación obliga a tener en cuenta que todos estamos sufriendo la falta del desaparecido, que toda la sociedad es víctima. Si toda la sociedad es víctima, ¿cómo podemos desoír la necesidad de cada desaparecido de ser buscado? Tenemos que reparar. Nosotros sabemos, todos sabemos que encontrar los restos de un desaparecido, o incluso, como pasa a veces en México y está pasando en El Salvador, que ojalá todas las personas que van a la cárcel clandestina de El Salvador, o que van a las cárceles en México, o que van a no sé dónde en México, y quizás las cárceles en Guatemala, ojalá todas aparecieran, aún deterioradas, aún desanimadas, aún en silencio, en un silencio que encierra tesoros, como dijo la compañera, pero que tiene que ser invitado a convertirse en denuncia, ¿verdad? A convertirse en una voz pública. Ojalá todos los desaparecidos aparecieran, pero sin duda todos tienen que ser buscados, ¿no es cierto? Y Gaby dijo que esto no se repita. Me da la impresión de que hay argumentación que pueda fundarse en el hecho de que la búsqueda inmediata desanima futuras desapariciones. El derecho del desaparecido a ser buscado puede ayudar, puede ser una forma, una garantía de no repetición. Eso también, ¿no? Hay mucho más para comentar, Gaby, también hay mucho más. Y hay preguntas que no hemos contestado. Pueden ser repetidas. No sé a qué hora, pero sí, no importa la hora. Sí, muchas gracias, María Adela. No, la verdad es que todas las preguntas estaban de alguna manera interrelacionadas entre sí, y por supuesto que las reflexiones y puntualizaciones que nos haces son muy útiles, ¿no? Enfatizar el carácter social, la utilidad misma de la exigibilidad de un derecho inexistente para desanimar a los perpetradores, el
animar a la denuncia como parte de un proceso de reconstitución social que no es personal, sino que es incluso continental, la necesidad de la comunicación entre las diferentes organizaciones de los diferentes países, el aprendizaje colectivo, etcétera, etcétera, ¿no? Digo, qué bueno que todo esto está quedando grabado porque, por supuesto, que abona la reflexión. Y qué bueno que se están comunicando directamente las presentaciones. Y ahora vamos a darle, por favor, la palabra a la compañera Gaby para que nos comparta algunas de sus apreciaciones respecto a las preguntas y respecto también a lo que nos hace. Ok, gracias. Bueno, escuchar a María Adela también es muy, muy, muy importante porque es lo que venimos diciendo hace tantos años, ¿no? El derecho a ser buscado creo que es una frase que apañamos y que vamos a seguir repitiendo absolutamente desde Chile. Y eso también la hacemos nuestra, el derecho a ser buscado. Porque ellos tenían ese derecho y lo siguen teniendo, que eso es lo más importante. Y me refiero a lo que significó en Chile la desaparición forzada. Los tribunales de justicia en Chile pudieron haber salvado muchas vidas, pero no acogieron los recursos de amparo, no protegieron al chileno, no protegieron al ciudadano. Entonces, la gran responsabilidad de la desaparición forzada también tiene que ver con los tribunales de cada uno de los países. Yo me refiero al de Chile, a los tribunales chilenos. No tuvieron esa mirada de más allá de ser quienes representaban en ese minuto la dictadura, sino que ellos tenían que cumplir con un deber importante de vida, era salvar las vidas que estaban siendo atropelladas en ese minuto y que estaban siendo hechas desaparecer. Palabra, como dije en un comienzo, que no la entendíamos, que no la sabíamos, que no estaba en nuestro lenguaje como chilenos y como ciudadanos de esa época, en el tiempo de lo que significó la dictadura. ¿Por qué el ser buscado? Porque se dignifica al ser humano, porque se dignifica además al compañero, al amigo, al vecino, al que tenía, que tenía los sueños de cambiar un mundo, que sí era posible hacerlo. Porque lo voy a volver a repetir, a nuestros familiares no los hicieron desaparecer porque eran ciudadanos chilenos solamente, sino porque tenían una convicción política, porque estaban en un proceso político que era la Unidad Popular junto al compañero Salvador Allende. Entonces había un momento, estaba súper organizado en estas mentes, no sé cómo llamarlas, pero tremendamente asesinas, así siempre lo digo por lo menos, que marcaron lo que significó la desaparición de nuestros familiares. Y también quiero decirlo por el amor que cada uno y cada uno le tenemos a nuestros familiares. Y por eso que es tan importante cuando uno dice la sociedad completa, porque el amor es lo que también tenemos que transmitir, porque ellos se entregaron también, entregaron su vida a una causa justa. Puede ser injusta para otros, pero para ellos y para nosotros hoy día ha sido la causa más justa y más noble de entregar su vida hasta morir, por lo que uno cree, por lo que uno piensa y por lo que uno cree que es el bien en común para todos, no solamente el mío. Y aquí también me detengo porque creo que también es súper importante
las voluntades políticas de los países, de los gobiernos. En Chile no ha habido la voluntad política hasta el gobierno de hoy, porque las medidas de verdad media, de justicia media, o en la medida de lo posible, no existe. La justicia es justicia, la verdad es verdad, la búsqueda es búsqueda. No le podemos poner apellidos a estas palabras que son tan pequeñas en vocales, pero tan significativamente para una sociedad completa. Porque si no arriesgamos estas palabras en esta sociedad que tiene que ver con la verdad completa, con la justicia, con la memoria. El compañero recién decía, es la única forma de no olvidar. Porque si no tenemos el derecho a olvidar. No tenemos ese derecho. Es el único derecho que está prohibido en nuestro lenguaje, es el olvido. El Estado de Chile, el que hizo y puso todas las herramientas para hacer desaparecer a nuestros familiares. Por lo tanto, el Estado de Chile, el que tiene que poner hoy día todas las herramientas, tienen que entregar todas las posibilidades para ser encontrados nuestros familiares. Y como organizaciones de derechos humanos, como organización de agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, nosotras exigimos ese derecho. Porque ellos hoy día no lo pueden decir, pero sí nosotros lo tenemos que decir, y fuertemente. Es el derecho que tienen nuestros familiares a ser buscados, escuchados, porque así vamos creo que de verdad es la única forma que podamos, en tiempos no lejanos, podemos mirar hoy día América Latina nuevamente como está, podamos volver a repetir. Y eso es lo que no queremos que vuelva a ser. No queremos un nuevo 11 de septiembre, no queremos una nueva dictadura en Argentina, no queremos una nueva dictadura en Brasil, no queremos una nueva dictadura en Uruguay, y así sucesivamente. Hay una cosa que también quiero dejar ahí puesta. En el último congreso de FEDEFAM, donde también soy parte, si América Latina y las organizaciones de derechos humanos, María Adela lo decía, si no nos fortalecemos, si no nos unimos, si no nos comprometemos con esta causa, es muy difícil que avancemos, y eso es verdad. Pero también tenemos que sernos responsables de que los gobiernos más progresistas, porque a veces hay gobiernos que son súper progresistas, pero en el tema de derechos humanos no. En el tema de derechos humanos se quedan atrás y van avanzando lentísimo, y en otros países no han avanzado nada. Y hemos tenido gobiernos muy progresistas. Entonces también es una forma de nosotros como argentinos, como mexicanos, como brasileños, como chilenos, como uruguayos, exigirles a nuestros gobiernos que también ellos tienen que poner en el centro el tema de derechos humanos, porque así creo que va a ser una de las formas que no volvamos a repetir la historia. No debemos repetir la historia, los países no pueden volver a vivir los horribles crímenes que se cometieron, por lo menos en dictadura, los 17 años que vivimos nosotros en Chile. Por lo tanto, creo que hay dos cosas súper importantes aquí. América Latina y el mundo entero se tiene que unir en este tema, porque no es hoy día ni es Chile, ni es Argentina, ni es Brasil. Hoy día somos todos. Y por eso que esta frase tan importante para nosotros, que desde los 50 años en adelante, vamos a seguir repitiendo 50 años más 1, 50 años más 2.
y así sucesivamente. Porque los 50 años de cada uno de nuestra historia se van a ir cumpliendo en este tiempo, en estos tiempos. Y la verdad de las cosas que no sé si estamos, no sé si queremos cumplir 50 años más en esta historia. Los derechos humanos se tienen que resolver, las desapariciones forzadas nunca más, pero también tenemos que llegar a esa verdad que recién decía la compañera, de que si no logramos y no logramos entre todos arrastrar y con fuerza este carro y no poner en el centro los derechos humanos, creo que también estaríamos faltando a lo que significó la muerte, el asesinato, la tortura y la desaparición de cada uno de nuestros familiares. Y digo nuestro porque son todos. No es solamente ni el mío, ni el tuyo, ni el de... No, son todos. Para esta presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Chile, son todos. Somos todos y debemos de ser todos. Y termino un poco con lo que recién decía, es decir, la herida sigue abierta, la herida sigue sangrando, pero así como sangra esta herida, se fortalece con la unidad, con el compromiso, con ese compromiso que tenemos, no con nosotros, sino que con ellos. Creo que el centro son ellos. Si no están, es porque porque se permitió desde el Estado, hacerlos desaparecer. Y quienes tienen la obligación, y con todos los tratados que hemos hablado y que hemos dicho y que conocemos, comparto lo que dice María Adela, no lo sabemos todo y no tenemos tampoco por qué, cada cual en su tiempo. Hay compañeros que a lo mejor por sus familias no fueron buscados, pero por eso es la frase, porque son de todos, porque nos pertenecen a todos y los buscamos a todos. Gracias. Muchas gracias, Gaby. Sí, sin duda, los desaparecidos y las desaparecidas nos hacen falta a todos y a todas. Y eso es algo que no hay que olvidar nunca, ¿no? Porque en una facultad como esta, estamos en la Facultad de Filosofía y Letras en México, y resuena mucho en los pasillos esta idea que ya es un cliché de la historia, ¿no? Historia como maestra de vida. Y eso se nos olvida, lo repetimos, pero se nos olvida la importancia de entender la historia y la memoria como eso, como una maestra, para evitar que las cosas se repitan, para evitar que esto vuelva a suceder y se repita de manera interminable como parece que quiere volver a suceder con el arribo de las nuevas derechas, con la radicalización de algunos gobiernos, con el contexto global. Y hay que estar insistiendo siempre en estos temas, a pesar de todo lo que conllevan, a pesar de la tristeza, a pesar de la desesperanza, a pesar del tiempo, porque justo me gustó mucho una frase que decías, no es una lucha por el amor, al final, o sea, al final el amor hermana también a este pueblo, ¿no? La solidaridad es el amor entre los pueblos, ¿no? Dice por ahí una consigna muy bonita. Pero bueno, le voy a dar la palabra a Cita, por favor, no antes de ponerme yo más sentimental. Gracias. Pues sí, yo las escucho y me parece, y estoy tomando nota, obviamente. Me parece que, en efecto, María Adela, estoy de acuerdo contigo, ¿no? La intención es esa, que nos ya cada colectivo o cada asociación o cada federación, en el caso de FEDEFA, pueda como discutir y enviar propuestas y sentarnos todos y hablar con la compañera Bacalzo, ¿no? Por ejemplo, que eso estaría bien, que están en Filipinas, para que poder hacerlo no solamente en Latinoamérica, ¿no? Siempre empezamos, ¿no?
Latinoamérica siempre inicia porque somos de los países que nos ha pegado duro, ¿no? Dictaduras, México no tuvo una dictadura, pero pues desde los 60, ¿no? 1119 reconocidos por el Estado, víctimas de desaparición forzada en la mal llamada guerra sucia, ¿no? Más todos los que ha habido, ¿no? Que pues nada más nosotros como comité, pues tenemos casi 129 de este siglo, ¿no? Personas defensoras y luchadores sociales y activistas detenidos desaparecidos, incluyendo en este sexenio han bajado muchísimo, pero sí hay. No quiere decir que no haya ni una. Podríamos decir que este gobierno decidió no detener, desaparecer a las personas defensoras de derechos humanos de manera forzada, en este sexenio con Andrés Manuel López Obrador. Y también concuerdo perfectamente, y nosotros como organización concordamos en 2 puntos con Gaby. Uno, no importa quién esté en el Estado, no importa quién esté, si es dictadura, si no es dictadura, si es derecha, si es fascismo, si es lo que sea, o si es un gobierno progresista, nos tenemos que organizar y seguir exigiendo verdad, memoria, justicia, reparación integral, y lo más importante son las garantías de no repetición y que se cumplan, ¿no? Eso sí, lo tenemos como claro nosotros, y en efecto, en muchos gobiernos progresistas, como ahorita lo estamos viendo con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no hay verdad, no hay justicia, prometió verdad, justicia, ¿no? Para las víctimas de desaparición forzada y las víctimas de desapariciones cometidas por particulares que datan del sexenio de Felipe Calderón y de Peña Nieto, y hasta el día de hoy no vemos claro, ¿no? Quienes salen a buscar como pueden son las familias, ¿sí? Las que están encontrando las fosas clandestinas son los colectivos de familiares. Entonces, esa es una realidad. Y él ahorita parece, ¿no? Parece, o al menos es lo que podríamos más bien ya decirlo, porque ya está terminando su sexenio, que va a seguir con la impunidad contra el primer perpetrador y el peor perpetrador de este crimen, y el que lo ejecuta perfectamente, que son las Fuerzas Armadas. Así es. Sigue la impunidad en todos los países a las Fuerzas Armadas. Argentina es de los que ha logrado enjuiciar militares, pero todos los demás países latinoamericanos seguimos luchando, las organizaciones de derechos humanos, las familias, porque toda la cadena de mando militar sea llevada a juicios y sean sancionados por los crímenes de desaparición forzada. Y parece que en México, y creo que en Chile estamos en las mismas, no hay estos gobiernos progresistas que digan, sí, vamos a hacer, vamos a que se abran los archivos militares, vamos a que se sepa la verdad de todo lo ocurrido. No hay. Y estamos en un gobierno que se dice progresista y humanista además. Y entre esas tantas cosas que no se han cumplido, ¿no? Y yo pues me quedaría, porque me gustó bastante lo que comentaste, Gaby, pues yo nada más querría decir que, agregando un poco algo que dijiste al principio, que la verdad me gustó mucho, que es el derecho de toda persona a ser buscada, es tener sociedades más justas. Creo que este derecho sea un derecho autónomo reconocido a nivel internacional. Muchas gracias. Muchas gracias, Cita. No sé si alguien quisiera agregar algún comentario, alguna intervención. Si no, creo que también un poco por respeto a las compañeras que
se están conectando desde el hemisferio sur y en otro tiempo horario y con otros temas también en la puerta, pudiéramos ir cerrando el evento. No sé si Gaby o María Adela quisieran agregar algo. No, yo agradezco, Gaby va a expresar sin duda su propia gratitud, agradezco esta oportunidad que está llevando adelante el Comité Cerezo. No sería nada inconveniente que el Comité Cerezo encabezara también la campaña, es decir, la propusiera grandes foros con graduados en la forma que lo considere necesaria, y ahí vamos, porque eso además es, con la resonancia que pueda tener en México, no viene nada mal dentro de México, no viene nada mal dentro de la patria grande, y se puede, como vos la nombraste, Ailín Bacalzo, Cita, puede muy bien conversarse e ir llegando. Después va a haber muchas discusiones, pero en algún momento se va a llegar, quizá, y yo sigo pensando, quizá menos discusión. Hemos avanzado mucho en los tratados. Yo tengo acá varios tratados, uno de ellos que es una reciente declaración del comité sobre agentes no estatales en el contexto, ¿no?, de la convención, pero ninguna definición pone el acento que nos permitiría casi literalmente redactar brevemente lo que tendría que estar, lo que tendría que ser el artículo 2 en la convención, que dijera toda persona víctima de desaparición forzada tiene el derecho de ser buscada en forma inmediata y digamos, pensando que está viva. No me acuerdo, la idea de que está viva. Eso tendría que redactarse más o menos así. Yo lo digo muy simplemente, pero ustedes pueden impulsar en el mundo ese avance, ¿cómo no? Muchas gracias. Gracias, María Adela. Ahora, no sé si Gaby, creo que Gaby también quería comentar algo como cierre, Sí, por favor. yo solo quiero agradecer esta invitación. Creo que América Latina sigue caminando y sigue caminando a pasos agigantados, con la unión, con la fuerza. Vamos a estar. Chile está aquí para lo que necesitemos, para el compromiso que tenemos con cada uno de ellos y con cada una de nosotras y de nosotros los que buscamos. Así que, Cita, un abrazo grande a María del igual y al compañero que no me acuerdo el nombre, pero no importa. Pero un gran compañero que dirigió este conversatorio, y estaremos siempre presentes en lo que necesitemos y creo que eso va a ser recíproco para todos y todas nosotras. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues vamos a dar por cerrado este evento, no sin antes agradecerles la participación de Gaby Rivera, de Asociación de Familiares de Mayo, línea fundadora argentina, también de Citaloyo, de Comité Cerezo, quien convoca, organiza y ha animado estos encuentros. Han hecho una labor titánica para continuar este diálogo, que esperemos que este foro sea solo la continuación de algo que no pare aquí, ¿no? Que lamentablemente tiene mucho por delante, pero que hay que hacerlo. Y por último, solo excusar nuevamente al doctor Santiago Corcuera Sud, que no pudo estar aquí presente, pero que, bueno, ganas, compromiso e interés nunca le ha faltado por participar en estos eventos. Y por último, quisiera agradecer al Comité Cerezo México, pero también a Radio Común, Radio Jusco, que pues, siempre solidariamente apoya estos eventos, está grabándolo, lo está transmitiendo en vivo, se puede consultar a través de todas sus redes sociales, está el streaming ahí, y bueno, los programas más adelante, entonces
también le daremos difusión en su momento a todo este esfuerzo. Y muchas gracias también a los compañeros, compañeras que nos acompañaron acá en la sala. Y pues continuamos con esta discusión. Un abrazo grande a toda Latinoamérica. Hasta luego.